Cuando le dije a mi mamá que estaba muy emocionada por la boda de mi hermana mañana, me respondió, fue la semana pasada. Un mes después, me suplicaron quedarse en mi penthouse, les dije que no. El aroma a canela y piloncillo del café de olla que mi mamá, Palmira, preparaba cada mañana de sábado, solía ser el ancla de mi semana. Era el olor de hogar, de una pausa merecida en mi caótica vida como arquitecta en la Ciudad de México. Ese sábado en particular, el aire en la acogedora cocina de su casa en Coyoacán se sentía extrañamente denso, pesado. Yo, Silvana, con 34 años y una carrera que me había costado sudor y noches en vela, estaba de pie junto a la barra de granito, sosteniendo la invitación a la boda de mi hermana menor, Griselda. Era una obra de arte en sí misma, cartulina marfil, letras doradas en relieve, un lazo de seda. Y en mi interior, una emoción genuina burbujeaba, un deseo sincero de celebrar a mi hermana de 29 años. Había llegado desde mi departamento en la Condesa hacía apenas una hora, después de serpentear por el tráfico matutino que nunca perdonaba, ni siquiera en fin de semana. El vestido para la boda colgaba en mi auto, protegido en su portatraje, y el discurso que había ensayado mentalmente estaba listo, lleno de anécdotas cariñosas y buenos deseos. Mamá, estoy tan emocionada, dije, mi voz resonando con una alegría que se sentía extraña en el silencio de la cocina. Ya mañana es el gran día de Griselda. Mi madre, de 60 años, se tensó. Su espalda, que estaba hacia mí mientras removía el café en una olla de barro, se enderezó de golpe. El suave tintineo de la cuchara de madera contra la cerámica se detuvo. Y luego, un sonido agudo y discordante rompió la calma, la cuchara golpeó con fuerza el borde de la olla. No se giró. No me miró. Simplemente se quedó allí, como una estatua, mirando el líquido oscuro y humeante. Sentí una punzada de inquietud. ¿Mamá? ¿Todo bien? Lentamente, se dio la vuelta. Su rostro, habitualmente lleno de una suave indiferencia hacia mí, ahora era una máscara indescifrable. Sus ojos evitaron los míos, fijándose en un punto indefinido sobre mi hombro. Fue la semana pasada, Silvana. Las palabras flotaron en el aire, carentes de emoción, planas. Por un instante, no las procesé. Eran solo sonidos, sílabas sin sentido. Parpadeé, confundida. Una risa nerviosa escapó de mis labios. ¿Qué? ¿Qué dices, mamá? ¡Qué broma tan rara! Su mirada finalmente se encontró con la mía, y fue entonces cuando lo vi. No había broma en sus ojos. Solo una fría y distante resignación. La boda. Fue el sábado pasado, repitió, su voz tan monótona como el goteo de una llave. Mi mundo se inclinó sobre su eje. Sentí como la sangre se drenaba de mi rostro, un frío helado extendiéndose desde mi pecho hasta las puntas de mis dedos. Mis oídos comenzaron a zumbar, ahogando el sonido del reloj de pared que marcaba los segundos de mi humillación. Miré la tarjeta en mi mano, mis dedos temblorosos. Las letras doradas parecían burlarse de mí, sábado, 14 de octubre. Mañana. No, no puede ser, murmuré, mi voz un hilo tembloroso. Aquí dice que es mañana. Ella se encogió de hombros, un gesto tan pequeño pero tan cargado de desdén que me robó el aliento. Hubo un error con algunas invitaciones. Ya pasó. Un error. La palabra resonó en mi cabeza. Un error tan conveniente. Un error que me excluía a mí, y solo a mí. La comprensión me golpeó como una ola helada, dejándome sin aire. No había sido un error. Había sido un acto deliberado. Habían impreso una invitación falsa, una mentira tangible, diseñada con el único propósito de engañarme. El café, cuyo aroma antes me reconfortaba, ahora me parecía amargo, nauseabundo. El sentimiento que me invadió no fue tristeza, no al principio. Fue un vacío. Un vacío inmenso y gélido, donde antes había existido un ingenuo sentido del deber familiar. Me habían borrado de uno de los días más importantes de nuestra familia, y mi propia madre me lo estaba comunicando con la misma indiferencia con la que se anuncia que se acabó la leche. Esa noche,
el silencio de mi departamento en la Condesa era ensordecedor. El espacio, que yo misma había diseñado para ser un santuario de minimalismo y calma, se sentía como una celda. Afuera, la ciudad vibraba con vida, con risas y música, pero dentro de mis cuatro paredes, el único sonido era el del vino tinto que vertía en una copa, un vino caro que había comprado para brindar en la boda. ¡Qué ironía! Cada sorbo era amargo, un eco del sabor que me había dejado la mañana. Me senté en el sofá de cuero, la copa en la mano, y dejé que mi mente vagara. No hacia el futuro, sino hacia el pasado, hacia un lugar que empecé a llamar mi Museo de las Cargas. Una colección privada de recuerdos, cada uno un artefacto que probaba cuánto tiempo llevaba siendo la arquitecta no solo de edificios, sino también del bienestar y la solvencia de mi familia. El primer pasillo de mi museo me llevó a 2 años atrás. La pantalla de mi teléfono se iluminó pasada la medianoche. Era Griselda. Su voz, normalmente melosa y un poco infantil, estaba rota por sollozos histéricos. Silvana, por favor, tienes que ayudarme, gimoteaba. Eres la única que puede salvarme. Su proyecto de marca personal, que consistía en un viaje de 3 meses por Europa documentado en Instagram para atraer patrocinadores, había sido un fracaso espectacular. Los patrocinadores nunca llegaron, pero las facturas de las tarjetas de crédito sí. Acumuló una deuda que la estaba ahogando. ¿Cuánto es, Griselda? Pregunté, ya sintiendo el peso en mi estómago. Son 400,000 pesos, dijo entre sollozos. El banco no deja de llamarme, me van a embargar. Te juro que te lo devolveré, hermanita, cada centavo. Al día siguiente, sin hacer más preguntas, transferí los 400,000 pesos mexicanos desde mi cuenta de ahorros, el dinero que había reservado para el enganche de un auto nuevo. Griselda me envió un emoji de corazón y un "eres la mejor". Nunca más volvió a mencionar la deuda. La promesa se disolvió en el aire, tan etérea como sus publicaciones de Instagram. Y yo la dejé ir, diciéndome a mí misma que eso es lo que hacen las hermanas mayores. Caminé mentalmente hacia la siguiente exhibición, una más grande y costosa. 3 años atrás. Mis padres me citaron para una cena familiar importante. El ambiente era sombrío. Mi padre, Amadeo, un hombre de 64 años cuya antigua confianza empresarial se había marchitado tras una serie de malas decisiones, tenía la mirada perdida en su plato. Mi madre fue la que habló. La casa, Silvana, dijo, su tono grave y solemne. Las tuberías están destrozadas, hay humedad en las paredes, el techo tiene goteras. El perito dijo que necesitamos una remodelación estructural completa. ¿Y de cuánto estamos hablando? Pregunté, aunque ya sabía que la respuesta sería una cifra astronómica. Mi padre carraspeó, finalmente hablando, pero sin mirarme. 950,000 pesos. Casi 1,000,000 de pesos. Sentí un vértigo. Era el bono que acababa de recibir por liderar el diseño de un complejo de oficinas de lujo en Santa Fe. Lo había planeado usar para invertir, para asegurar mi futuro. Es una fortuna, papá, dije en voz baja. Es tu responsabilidad, respondió él, su voz con un filo de resentimiento, como si mi éxito fuera una ofensa personal. Nosotros te dimos la vida, una educación. Esto es lo mínimo. Y lo pagué. Cada centavo. Me dije que estaba invirtiendo en su seguridad, en preservar la casa donde crecí. Recibí un asentimiento parco de mi padre y un "sabía que podíamos contar contigo" de mi madre. Nada más. No hubo gratitud, solo la confirmación de una expectativa cumplida. Finalmente, llegué a la última pieza de mi colección, la más dolorosa por su sutileza. El año pasado, en la ceremonia de la Bienal de Arquitectura. Mi nombre fue anunciado como la ganadora del premio a la innovación por un rascacielos sostenible. Era la noche más importante de mi carrera hasta ese momento. Invité a mi familia, les conseguí una mesa en primera fila. Durante toda la cena, Griselda no paró de hablar de cómo había conseguido 5,000 seguidores nuevos esa semana. Cuando mis colegas se acercaron a felicitarme, mi madre intervino con una sonrisa forzada.
Ay, el trabajo de Silvana es tan complicado, ¿verdad? Les dijo. Todos esos planos y números, nosotros no entendemos nada. Pero mi Griselda, ella sí que es creativa, siempre con sus fotos, tiene un ojo para la belleza. En ese instante, me sentí invisible. Mi logro, producto de años de estudio y dedicación, fue reducido a planos y números, mientras que la vanidad de mi hermana era elevada a la categoría de arte. Ellos no disminuyeron mi éxito, o simplemente lo ignoraron, lo hicieron a un lado porque no encajaba en su narrativa, porque no era algo que pudieran presumir de manera simple y directa con sus amigos. Bebí el último sorbo de vino. La copa estaba vacía, igual que yo. El museo de mis recuerdos no era una galería de amor y sacrificio. Era un inventario de transacciones. Yo pagaba, ellos tomaban. Yo construía, ellos habitaban. Y a cambio de mi apoyo incondicional, de ser su red de seguridad financiera, recibía indiferencia, desdén, ahora, una exclusión calculada. La pregunta ya no era cómo habían podido hacerme esto. La pregunta era cómo había podido yo permitírselo durante tanto tiempo. Al día siguiente, el domingo que debía haber estado lleno de los nervios y la alegría de una boda, me desperté con una resaca no tanto de vino, sino de realidad. El sol se filtraba por las persianas de mi habitación, pero todo se sentía gris. No podía quedarme sola con mis pensamientos, necesitaba una voz externa, una que no estuviera contaminada por la dinámica tóxica de mi familia. Necesitaba a Noelia. Noelia, mi prima, 2 años mayor que yo, era periodista de investigación. Tenía una mente afilada como un bisturí y una aversión casi alérgica a las mentiras y las injusticias. Si alguien podía ver a través de la niebla de excusas y manipulaciones, era ella. Marqué su número con dedos que aún temblaban ligeramente. Contestó al segundo tono. ¿Silvana? Qué raro que me llames un domingo tan temprano. ¿Estás bien? Suenas mal. La preocupación genuina en su voz fue suficiente para que el nudo en mi garganta se aflojara. Las palabras salieron a borbotones, tropezando unas con otras. Le conté sobre la conversación en la cocina, la invitación falsa, la respuesta gélida de mi madre. Le hablé del vacío, de la sensación de haber sido borrada. Al otro lado de la línea, hubo un largo silencio. No era un silencio incómodo, sino uno cargado de reflexión. Podía imaginarla, con el ceño fruncido, procesando la información, conectando los puntos como solo ella sabía hacerlo. Finalmente, suspiró, un sonido pesado, cargado de pesar. Mierda, Silvana. Lo siento tanto. Yo, sospechaba algo. ¿Qué? ¿A qué te refieres? Pregunté, mi corazón latiendo con más fuerza. Hace como 2 semanas, pasé por casa de la tía Palmira para dejarle unos documentos, comenzó, su tono ahora más bajo, casi conspirador. La puerta estaba entreabierta y la escuché hablando por teléfono. No quise escuchar a escondidas, pero su voz era insistente. Y la escuché decir claramente, no, Griselda, ya está hecho. Silvana no se enterará hasta que sea demasiado tarde. Es tu día, y nadie te va a hacer sombra. Cada palabra fue como un martillo golpeando un clavo en el ataúd de mi negación. Nadie te va a hacer sombra. La frase se repitió en mi mente, un eco venenoso. Noelia, ¿estás segura? Absolutamente, confirmó, su voz firme. Al principio pensé que tal vez estaba exagerando, que se refería a otra cosa. Pero ahora que me dices lo de la invitación, todo encaja. No fue un error, Silvana. Fue un plan. Griselda te ve como una amenaza, como una competencia. Y tu mamá, en lugar de ponerla en su sitio, se convirtió en su cómplice. Me levanté del sofá y empecé a caminar por la sala, un león enjaulado en mi propio santuario. La ira, una emoción que había mantenido a raya durante años, comenzó a burbujear en mi interior. No era una ira caliente y explosiva, sino una furia fría, cristalina. La claridad que me trajo fue dolorosa, pero también liberadora. ¿Hacerle sombra? Dije, mi voz ahora era un siseo bajo y controlado.
Con mi trabajo de nerd. ¿Con el dinero que les he dado para pagar sus caprichos y sus deudas? ¿Esa es la sombra que temen? Exactamente, dijo Noelia. Tu éxito es real. Es tangible. Lo construiste tú misma. El éxito de Griselda es una fachada de filtros de Instagram y ropa prestada, financiada en gran parte por ti. En tu presencia, su castillo de naipes se ve frágil. Y en su día más importante, el día en que ella debía ser el centro absoluto del universo, no podía arriesgarse a que alguien viera las grietas de su fachada al compararla contigo. La confirmación de Noelia fue la pieza final del rompecabezas. No estaba loca. No estaba exagerando. Había sido víctima de un complot mezquino, nacido de la inseguridad de mi hermana y la cobardía de mi madre. Me traicionaron no por algo malo que yo hubiera hecho, sino por todo lo bueno que había logrado. Mi crimen, a sus ojos, era ser yo misma. Colgué el teléfono, pero la conversación resonaba en mi cabeza. La tristeza inicial había desaparecido por completo, reemplazada por una determinación helada. Durante años, había interpretado el papel que me asignaron, la hija responsable, la hermana proveedora, la red de seguridad silenciosa. Había aceptado su desdén como el precio a pagar por la paz familiar. Pero me di cuenta de que nunca hubo paz, solo una tregua unilateral que yo sostenía con mis cheques y mi silencio. Esa tregua acababa de terminar. La ira es un combustible poderoso. Durante los siguientes días, me consumió, pero también me enfocó. Me sumergí en el trabajo, diseñando con una precisión casi febril, canalizando mi rabia en líneas limpias y estructuras audaces. Pero por las noches, cuando el silencio regresaba, la misma pregunta me atormentaba: ¿por qué? ¿Por qué había permitido que las cosas llegaran tan lejos? ¿Qué defecto en mi carácter, qué punto ciego me había hecho tan susceptible a su explotación? La respuesta no estaba en los últimos años, sino mucho más atrás. Se escondía en un recuerdo de cuando tenía 16 años, una imagen tan vívida que podía oler la humedad y el miedo de esa noche. Mi padre, Amadeo, siempre había tenido grandes sueños y un pésimo juicio para los negocios. Esa noche, sus sueños se habían derrumbado. Una inversión arriesgada, casi una apuesta, lo había llevado a la ruina. Recuerdo haber entrado en la cocina y encontrar a mi madre llorando en silencio sobre la mesa, con una pila de cartas de advertencia y avisos de embargo a su lado. Mi padre estaba en el sillón de la sala, con la mirada perdida, un hombre reducido a una cáscara vacía de vergüenza. La casa, nuestra casa en Coyoacán, estaba en juego. El aire estaba espeso con una desesperación que casi se podía tocar. Vi la impotencia en el rostro de mi madre, la derrota en la postura de mi padre, y sentí un terror infantil. El miedo a perderlo todo, a que el suelo bajo mis pies se desvaneciera. Y en ese momento, en la cocina mal iluminada, con el olor a café rancio y lágrimas, hice un juramento. No fue con palabras. Fue un pacto silencioso y solemne conmigo misma, forjado en el crisol del miedo adolescente: nunca más. Nunca volveré a permitir que se sientan así. Trabajaré más duro que nadie. Seré tan exitosa que podré arreglar cualquier cosa. Seré su pilar. Seré la que resuelva los problemas. Ese juramento se convirtió en el cimiento sobre el que construí mi vida. Me impulsó a través de la universidad, a través de las noches sin dormir estudiando para mis exámenes, a través de los primeros años de mi carrera, donde tuve que luchar el doble para demostrar mi valía en un mundo dominado por hombres. Cada éxito, cada logro, no era solo para mí y era un ladrillo más en la fortaleza que estaba construyendo alrededor de mi familia. Este juramento silencioso fue la razón por la que, hace 5 años, cuando la historia amenazaba con repetirse, actué de la manera en que lo hice. Mi padre, nuevamente, se había metido en problemas. Esta vez, no eran malas inversiones, era una deuda de juego, un secreto vergonzoso que había mantenido oculto hasta que los acreedores empezaron a llamar a la puerta. Estaban a punto de perder no la casa de Coyoacán, sino algo mucho más valioso, el penthouse en Polanco. Era la joya de la corona de la familia, el símbolo de un estatus que mi padre se negaba a soltar, aunque ya no pudiera permitírselo. Cuando me lo confesaron, no sentí sorpresa,
solo un cansancio profundo. Mi juramento de los 16 años resonó en mis oídos. Pero esta vez, yo era diferente. Ya no era una adolescente asustada. Era una arquitecta de 29 años con una cartera de proyectos exitosos y, lo más importante, con ahorros sustanciales. No les di el dinero. Sabía que sería como echarlo a un pozo sin fondo. En lugar de eso, les propuse una solución estructural, una solución de arquitecta. Usaría todos mis ahorros, el fruto de casi una década de trabajo implacable, para comprarles el penthouse. La transacción sería completamente legal, con contratos y notarios. El título de propiedad estaría a mi nombre. A cambio, les permitiría vivir allí por tiempo indefinido, sin pagar un solo peso de alquiler. Sería mi manera de salvar el patrimonio familiar, de protegerlos de sí mismos. Ellos aceptaron. Por supuesto que aceptaron. Para ellos, era la solución perfecta. Mantenían las apariencias, seguían viviendo en su torre de marfil en Polanco, y el problema simplemente desaparecía. Firmaron los papeles, me dieron las gracias de una manera casi casual, y siguieron con sus vidas. Para mí, fue el acto definitivo de mi juramento. Había asegurado su techo, había silenciado a los acreedores. Había cumplido mi promesa. Pero lo que no vi en ese momento fue que, al hacerlo, me convertí en algo más que su pilar. Me convertí en su infraestructura. En algo que está ahí, es esencial, pero que solo se nota cuando falla. Ellos vivían en mi edificio, pero se habían olvidado por completo de quién era la arquitecta, quién era la verdadera dueña de los cimientos. Mi sacrificio se volvió invisible, mi propiedad se convirtió en su derecho adquirido. Y mi juramento silencioso se había convertido, sin que yo me diera cuenta, en mi propia jaula. La revelación de mi juramento silencioso no me trajo paz, sino una amarga comprensión. Había pasado casi 2 décadas cumpliendo una promesa que nadie me había pedido que hiciera, una promesa que me había costado no solo dinero, sino también mi propia identidad dentro de la familia. Pero el golpe de gracia, la demolición final de mi autoengaño, llegó un martes por la tarde en forma de un simple enlace de WhatsApp. Era de Noelia. El mensaje solo decía, tienes que ver esto. Prepárate. Sentí un nudo de hielo en el estómago. Dudé por un momento antes de pulsar el enlace, como si supiera que al otro lado de esa pantalla había algo que cambiaría las cosas para siempre. El enlace me llevó a la edición digital de la revista Caras, una de esas publicaciones dedicadas a la vida de la alta sociedad mexicana. Y allí, en la página principal, estaba la cara sonriente de mi hermana. La foto era un despliegue de opulencia. Griselda y su flamante esposo, un hombre cuya única cualidad parecía ser una sonrisa perpetua y un reloj caro, posaban en medio de la sala del penthouse de Polanco. Ella llevaba un vestido de diseñador, él un traje impecable. Detrás de ellos, las ventanas del piso al techo ofrecían una vista panorámica del bosque de Chapultepec. Mi vista. La vista por la que yo había pagado. El titular, en letras grandes y elegantes, proclamaba, la pareja de oro de las redes sociales nos abre las puertas de su nido de amor millonario. Sentí que el aire me faltaba. Hice clic en el artículo, y cada palabra era una bofetada. Era una entrevista empalagosa, llena de clichés sobre el amor, el éxito y el buen gusto. Y entonces, llegué al párrafo que hizo que mi sangre se convirtiera en hielo. La periodista preguntaba sobre la decoración, elogiando la elegancia del espacio. Y Griselda, mi hermana, respondía con una naturalidad escalofriante, gracias. Para nosotros era muy importante que nuestro hogar reflejara nuestro éxito y nuestro gusto estético. Cada pieza, cada rincón, ha sido cuidadosamente seleccionado para crear un santuario que sea verdaderamente nuestro. Es el fruto de nuestro trabajo y el lugar donde construiremos nuestros sueños. Nuestro hogar. Nuestro éxito. Fruto de nuestro trabajo. Las mentiras eran tan descaradas, tan absolutas, que por un momento sentí una extraña sensación de despersonalización, como si estuviera leyendo sobre la vida de desconocidos. Pero no lo eran. Era mi hermana, en mi propiedad, atribuyéndose el mérito de mi sacrificio. No solo estaba viviendo gratis en mi casa,
La estaba usando como un escenario, como un accesorio para su fraudulenta carrera de influencer. Estaba monetizando mi generosidad, convirtiendo mi acto de protección familiar en un telón de fondo para sus selfies. Las imágenes continuaban. Griselda en su terraza con un cóctel en la mano. Griselda en su estudio, fingiendo trabajar en un portátil. Griselda posando en la escalera de mármol que yo había mandado pulir el año anterior. Cada foto era una puñalada. Cerré la laptop con un golpe seco. El sonido resonó en mi silenciosa oficina. Miré por la ventana de mi propio espacio de trabajo, un lugar que sí era fruto de mi esfuerzo, y vi los rascacielos de Reforma recortados contra el cielo. Yo diseñaba edificios reales, estructuras que se elevaban hacia el cielo sobre cimientos sólidos. Griselda, en cambio, había construido su vida sobre una mentira, y había utilizado mis cimientos para hacerlo. Ese fue el momento en que el juramento de mis 16 años no solo murió, sino que fue profanado. La necesidad de protegerlo se evaporó, reemplazada por una necesidad mucho más primal, la de protegerme a mí misma. La niña asustada en la cocina había desaparecido para siempre. En su lugar estaba una mujer que finalmente entendía que la lealtad, cuando no es recíproca, no es una virtud, es una sentencia. Mi casa no era un santuario para su comodidad. Era un activo. Mi sacrificio no era un regalo incondicional. Era una inversión. Y el retorno de esa inversión había sido la traición y la humillación pública. El tiempo de las treguas silenciosas y los cheques en blanco había terminado. Era hora de recordarles a todos quién era la verdadera arquitecta de esa vida que tanto presumían. Era hora de hacer una auditoría. Al día siguiente, llegué a mi oficina una hora antes de lo habitual. La ciudad todavía se desperezaba, envuelta en una neblina matutina, pero mi mente estaba despejada, afilada y fría como el acero de los edificios que diseñaba. No perdí el tiempo. Mi primera llamada no fue a un cliente ni a un contratista. Fue a Lorenzo. Lorenzo, mi abogado, era un hombre de unos 45 años, con un traje siempre impecable y una mente que funcionaba con la lógica implacable de un código legal. No era un amigo, era un profesional, y eso era exactamente lo que necesitaba. Lorenzo, soy Silvana Reyes. Necesito verte. Hoy. Es urgente. Su secretaria intentó darme una cita para la próxima semana, pero mi tono no dejaba lugar a la negociación. Una hora después, estaba sentada en su oficina en las lomas de Chapultepec, un espacio que olía a cuero, a café fuerte y a victorias legales. Sobre la mesa de caoba pulida, extendí los documentos que había guardado en una caja fuerte en mi casa durante 5 años, el contrato de compra-venta del penthouse, el título de propiedad a mi nombre, los comprobantes de la transferencia bancaria. Lorenzo se puso sus gafas de lectura y examinó cada página con una concentración absoluta. El único sonido en la habitación era el suave pasar del papel. Yo esperé, mi corazón latiendo con un ritmo firme y constante. No había nervios, solo una determinación inquebrantable. Finalmente, se quitó las gafas y me miró por encima de sus manos entrelazadas. Este contrato, Silvana, está blindado, dijo, su voz tranquila y segura. Está más sólido que los cimientos del edificio Reforma. Legalmente, tus padres y tu hermana no tienen ningún derecho sobre esta propiedad. Ninguno. A los ojos de la ley, han estado viviendo allí gracias a tu generosidad. Dime, ¿esa generosidad ya ha llegado a su fecha de caducidad? La validación de sus palabras fue como una inyección de adrenalina. No estaba actuando por despecho, estaba reclamando lo que era mío. Caducó ayer, Lorenzo, respondí, mi voz sin un atisbo de duda. Él asintió lentamente, una media sonrisa formándose en sus labios. ¿Cuáles son tus instrucciones? Quiero iniciar el proceso para recuperar mi propiedad. Prepara una notificación de desalojo. Dals el plazo legal mínimo. 30 días. Entendido. Se hará, dijo, tomando notas en un bloc de papel. ¿Algo más? Sí. Hace 2 años, firmé como aval para el crédito del coche de mi hermana. Un BMW.
quiero que investigues el proceso para retirar mi aval. Si ella no puede refinanciarlo, que se lo quiten. Y también, había una cuenta de crédito que abrí para mis padres para emergencias, de la cual han estado haciendo cargos para lujos. Quiero cancelarla de inmediato. Lorenzo levantó la vista de su blog, sus ojos estudiando mi rostro. ¿Estás segura de que quieres proceder con todo esto simultáneamente? Será un golpe contundente. Estoy segura, afirmé. Durante años, he sido la arquitecta de su comodidad. Ahora, voy a ser la arquitecta de sus consecuencias. Salí de su oficina sintiendo un peso menos sobre mis hombros. Por primera vez en mi vida, no estaba construyendo para otros, estaba demoliendo para mí. Estaba despejando el terreno, eliminando las estructuras podridas para poder empezar a construir algo nuevo, algo que fuera verdaderamente mío. De regreso en mi oficina, me senté frente a mi computadora. Mis dedos volaron sobre el teclado. No estaba diseñando un edificio, estaba redactando un correo electrónico. Uno corto y preciso, dirigido al gerente del banco. Luego, busqué los documentos del préstamo del coche de Griselda. Cada acción era metódica, calculada. No había rabia ciega, solo una lógica fría. Mi teléfono vibró sobre el escritorio. Era un mensaje de mi madre. Una foto de un arreglo floral con el texto: pensando en ti, hijita. Espero que no sigas enojada. La manipulación era tan torpe, tan predecible. La ignoré. Luego, otro mensaje. De Griselda. Un meme estúpido, como si nada hubiera pasado. Como si no me hubiera apuñalado por la espalda y luego hubiera posado para las cámaras en la escena del crimen. Me di cuenta de que ellos vivían en una realidad completamente diferente, una donde sus acciones no tenían consecuencias, donde yo era una constante inmutable, un recurso inagotable que siempre estaría ahí para solucionar sus problemas. Esa tarde, mientras Lorenzo ponía en marcha la maquinaria legal, yo estaba poniendo en marcha mi propia maquinaria de liberación. No era solo por el dinero o por la casa. Era por mi vida. Estaba reclamando mi nombre, mi esfuerzo y mi futuro. El juramento silencioso de la niña de 16 años había sido reemplazado por la firma contundente de la mujer de 34. Y esa firma iba a provocar un terremoto. El siguiente domingo, conduje hacia Coyoacán. Esta vez, no había emoción en mi pecho, solo el frío propósito de una misión. Sabía que tenía que enfrentarlos. No para buscar una disculpa, ya era demasiado tarde para eso. No para entender sus motivos, ya los había entendido con una claridad brutal. Iba para observar, para confirmar con mis propios ojos la magnitud de su autoengaño antes de que su mundo se viniera abajo. Elegí el domingo por la mañana a propósito, sabiendo que el tráfico en el periférico sería más manejable y que probablemente estarían todos allí, disfrutando de la calma de su ignorancia. Cuando llegué, la escena era de una domesticidad casi insultante. Mi padre, Amadeo, leía el periódico en su sillón favorito. Mi madre, Palmira, regaba las macetas del patio. Y Griselda, la flamante recién casada, estaba recostada en el sofá, mostrando en su teléfono las fotos de su luna de miel en Tailandia. Entré sin llamar. El sonido de mis tacones sobre el suelo de baldosas hizo que los tres levantaran la vista. La sorpresa en sus rostros fue reemplazada rápidamente por una cautela incómoda. Silvana, dijo mi madre, dejando la regadera a un lado. ¡Qué sorpresa! No te esperábamos. Necesitamos hablar, dije, mi voz tranquila pero firme, sin dejar lugar a las cortesías. Griselda dejó su teléfono con un suspiro dramático. ¡Ay, mira quién vino! ¿Ya se te pasó el berrinche? Ignoré su provocación. Mi mirada se fijó en mi madre. ¿Por qué? Palmira se retorció las manos. Ay, Silvana, no empieces otra vez. Ya te dijimos que fue un error. No. Quiero la verdad, insistí, mi voz cortando el aire. Mírame a los ojos y dime la verdad. Fue Griselda la que se levantó, su rostro contraído en una mueca de desdén. ¿Está bien? ¿Quieres la verdad?
Ahí te va. No te quería en mi boda. ¿Contenta? Era mi día, ¿entiendes? Mío. No quería que llegaras tú, con tus trajes caros y tus conversaciones sobre proyectos millonarios, y que todos se la pasaran preguntándote a ti sobre tu increíble vida de arquitecta. No quería ser un personaje secundario en mi propia boda. Sus palabras, llenas de un veneno infantil, no me hirieron. Al contrario, me dieron una sensación de pena ajena. Su inseguridad era tan grande, tan abismal, que mi mera existencia era una amenaza para ella. Miré a mi madre, esperando, quizás ingenuamente, que interviniera, que la reprendiera. En lugar de eso, se acercó y puso una mano en el hombro de Griselda, como protegiéndola. Tu hermana tiene razón, Silvana, dijo mi madre, su voz ahora cargada de una extraña mezcla de reproche y autocompasión. Tú eres tan grande. Tan exitosa. Tu éxito nos asusta, nos hace sentir pequeños. Griselda es más cercana, más como nosotros. A ella la entendemos. A ti a veces no te reconocemos. Nos asusta. Nos hace sentir pequeños. Usaron mi éxito, el mismo éxito que había financiado sus vidas, como un arma en mi contra, como una justificación para su crueldad. Era una lógica tan retorcida, tan perversa, que por un momento me quedé sin palabras. Finalmente, giré mi vista hacia mi padre, que había permanecido en silencio, escondido detrás de las páginas de su periódico como si fuera un escudo. ¿Y tú, papá? Pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Tú también te sientes pequeño? ¿Tampoco tenías nada que decir mientras planeaban cómo humillar a la hija que pagó tus deudas? Amadeo dobló el periódico lentamente. No levantó la mirada. Las mujeres tienen sus cosas, Silvana. Yo no me meto en sus dramas. Esa fue la respuesta. La cobardía disfrazada de neutralidad. El abandono envuelto en indiferencia. En ese momento, los vi a los tres por lo que realmente eran. No una familia, sino una alianza de conveniencia. Griselda, la narcisista insegura. Mi madre, la facilitadora manipuladora. Y mi padre, el espectador cobarde. No había nada más que decir. No había ningún puente que reconstruir porque me di cuenta de que nunca había existido un puente, solo un camino de un solo sentido por el que fluían mis recursos hacia ellos. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Esto no tenía que ser así, dije, más para mí que para ellos. ¿Y ahora qué? Se burló Griselda a mi espalda. ¿Nos vas a castigar? ¿Nos vas a quitar nuestra mensualidad? No respondí. Abrí la puerta y salí a la luz del sol. Su pregunta era irónica. No iba a quitarles una mensualidad. Iba a quitarles el escenario completo. Ellos pensaban que el drama había terminado. No tenían idea de que el acto final apenas estaba por comenzar. La semana que siguió a esa confrontación fue una de las más productivas de mi vida. La claridad que obtuve en esa sala de Coyoacán se tradujo en una eficiencia implacable. Cada acción que tomé fue deliberada, un paso calculado en mi plan de emancipación. El lunes por la mañana, mi primera cita fue en el banco. No en una sucursal cualquiera, sino en el centro de banca privada donde manejaba mis inversiones. Me senté frente a un ejecutivo de traje impecable, en una oficina con vistas a la ciudad. El aire acondicionado zumbaba suavemente. Buenos días, dije, mi voz profesional y serena. Deseo cancelar esta tarjeta de crédito adicional. Deslicé sobre la mesa la tarjeta que le había dado a mi madre para emergencias, y también quiero cerrar esta cuenta mancomunada. El ejecutivo revisó los datos. ¿La cuenta a nombre de Palmira y Amadeo Reyes? Esa misma. Quiero transferir el saldo restante a mi cuenta principal y cerrarla permanentemente. Mientras él tecleaba en su computadora, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre. Hijita, estuve pensando. Quizás fui un poco dura contigo. ¿Por qué no vienes a comer el próximo fin de semana y lo hablamos con calma? Leí el mensaje, vi la burda táctica de manipulación, y apagué el teléfono.
No habría más comidas. No habría más, hablarlo con calma. Puse mi firma en 3 documentos diferentes. Cada trazo de la pluma se sentía liberador, como si estuviera cortando una cuerda invisible que me había estado estrangulando lentamente durante años. El martes, me reuní con un asesor de la agencia de autos de lujo. Le presenté los documentos del préstamo del BMW de Griselda, donde mi nombre figuraba prominentemente como aval. Quiero iniciar el proceso para retirar mi garantía de este crédito, le expliqué. El asesor, un hombre joven con demasiado gel en el pelo, me miró con los ojos muy abiertos. Señorita Reyes, eso significa que su hermana tendrá que refinanciar el préstamo por su cuenta. Con su historial de crédito, es poco probable que se lo aprueben. Probablemente tendría que devolver el vehículo. Entiendo perfectamente las implicaciones, respondí con calma. Por favor, inicie el trámite. Al salir de la agencia, encendí mi teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de Griselda. Seguramente se había enterado de la cancelación de la tarjeta de su madre y quería quejarse. No le devolví la llamada. El resto de la semana transcurrió en una especie de montaje de mi propia liberación. Llamadas a compañías de seguros para retirar sus nombres de mis pólizas. Correos electrónicos a mi contador para reestructurar mis declaraciones de impuestos. Cada acción era un ladrillo que quitaba de la pesada carga que había llevado. No sentía alegría, no todavía. Sentía una extraña calma, la serenidad de un cirujano realizando una operación necesaria pero dolorosa. Estaba amputando una parte de mi vida que se había vuelto gangrenosa. Era un proceso metódico, desprovisto de la rabia inicial. La emoción había dado paso a la estrategia. El viernes por la tarde, Lorenzo me llamó. Silvana, todo está listo, dijo, su voz profesional como siempre. La notificación oficial será entregada mañana al mediodía. ¿Mañana? Pregunté, sorprendida por la rapidez. Sí. Hicimos una investigación. Parece que tu hermana está organizando un brunch de agradecimiento para sus amigos más cercanos en el Penthouse. Me pareció el momento oportuno para asegurar que los destinatarios reciban la notificación en persona. Colgué el teléfono. Una sonrisa, la primera sonrisa genuina en semanas, se dibujó en mi rostro. Lorenzo no solo era un buen abogado. Era un artista. El sábado al mediodía, yo no estaba en Polanco. Estaba en mi departamento, sentada en el balcón, con una taza de té y un libro que no estaba leyendo. Mi mente estaba a kilómetros de distancia, en un penthouse con vistas al parque, donde se estaba desarrollando el acto final de una farsa. Noelia me mantenía informada. Su amiga, una fotógrafa de sociales, había sido invitada al brunch de Griselda. Me enviaba mensajes de texto discretos, pintándome la escena. Está lleno. Música lounge. Mucho champagne. Griselda está en su elemento, actuando como la reina de Versalles. Me imaginé la escena. El sol inundando la sala a través de las ventanas que yo había mandado instalar. Los canapés servidos en la vajilla que yo había comprado. El sonido de las risas y el tintineo de las copas, todo ello teniendo lugar en una propiedad que, en sus mentes, les pertenecía por derecho divino. El siguiente mensaje de Noelia llegó a las 12:30 en punto. Acaba de sonar el timbre. Griselda parece molesta por la interrupción. Contuve la respiración. Me imaginé a Griselda abriendo la puerta, su sonrisa de anfitriona perfecta congelándose al ver no a un invitado tardío, sino a un hombre con traje y un portafolios. Un actuario judicial. El mensajero de la realidad. Según me contó Noelia más tarde, el hombre pidió hablar con Amadeo y Palmira Reyes. Su presencia seria y formal fue como una nota discordante en la sinfonía de frivolidad del brunch. La música pareció bajar de volumen. Las conversaciones se apagaron. Todos los ojos se posaron en la puerta. Mi padre se acercó, su rostro una mezcla de confusión y arrogancia. ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarle? Señor Amadeo Reyes, tengo aquí un documento legal para usted y para la señora Palmira Reyes, dijo el actuario,
su voz resonando en el repentino silencio. Necesito que me firmen de recibido. Le entregó un sobre grande y blanco. Mi padre lo tomó, lo abrió con torpeza. Sus ojos recorrieron la primera página. Noelia me describió cómo el color desapareció de su rostro, dejándolo con una palidez cerosa. Sus manos empezaron a temblar. ¿Qué es, viejo?, preguntó mi madre, acercándose, su sonrisa aún pegada en la cara. Mi padre no pudo hablar. Simplemente le entregó el papel. Ella lo leyó, sus labios moviéndose en silencio. Y entonces, su mano voló a su boca, ahogando un grito ahogado. Griselda, impaciente, se acercó y les arrebató el documento. Lo leyó en voz alta, su voz comenzando con confianza y luego desmoronándose en un susurro incrédulo. Por medio de la presente, se les notifica formalmente la terminación de su derecho de ocupación y se les solicita la desocupación y entrega voluntaria del inmueble ubicado en propiedad legal y única de la ciudadana Silvana Reyes, en un plazo improrrogable de 30 días naturales a partir de la recepción de esta notificación. La última palabra quedó flotando en el aire, suspendida en un silencio total y absoluto. El único sonido fue el de una copa de champaña que se resbaló de los dedos de una de las tías y se hizo añicos contra el suelo de mármol. El sonido fue como un disparo. Todas las miradas, que antes eran de admiración y envidia, ahora eran de pura conmoción, curiosidad y, peor aún, de lástima. El elaborado escenario de Griselda se había derrumbado a su alrededor. El penthouse de sus sueños se había revelado como lo que siempre fue, un préstamo. Y el préstamo acababa de ser revocado. El mensaje final de Noelia fue corto y contundente. El telón ha caído. La fiesta terminó. Cerré los ojos, respirando hondo el aire de la ciudad. No sentí euforia. No sentí una alegría vengativa. Sentí la extraña y melancólica paz que sigue a una demolición controlada. El viejo edificio, feo y peligroso, había sido derribado. Ahora, solo quedaba el polvo y un terreno vacío, listo para empezar a construir de nuevo. Las semanas que siguieron a la entrega de la notificación fueron un caos, pero era un caos que observé desde una distancia segura, como quien ve un huracán en las noticias. Mi teléfono se convirtió en un campo de batalla. Al principio, fueron mensajes de Griselda, una andanada de insultos, amenazas y acusaciones. Me llamó monstruo, traidora, víbora. Luego, cuando la ira se agotó, los mensajes se volvieron suplicantes, llenos de falsas disculpas y promesas vacías. Borré cada uno sin responder. Después vinieron las llamadas de mi madre. No eran llamadas de disculpa, sino de manipulación. Lloraba, me acusaba de no tener corazón, de querer verlos en la calle. Apelaba a la familia, a la sangre, a todos los conceptos que ellos mismos habían profanado. Escuché sus monólogos sin interrumpir, y cuando terminaba, simplemente decía, tengo que colgar, mamá, y terminaba la llamada. Luego llegó la ofensiva de los monos voladores, como los llamaba Noelia. Tías, tíos, algunos amigos de la familia. Personas que solo conocían una versión distorsionada de la historia. Me llamaban para aconsejarme, para decirme que estaba cometiendo un error terrible, que la familia era lo primero, que debía perdonar y olvidar. A ellos les daba una respuesta ensayada, este es un asunto legal y privado. Agradezco tu preocupación, pero no voy a discutirlo. Y colgaba. Noelia era mi fuente de información, mi corresponsal de guerra en el frente familiar. Me contaba que el chisme se había extendido como la pólvora en su círculo social. Griselda, la influencer de éxito, se había convertido en el hazmerreír. Las marcas que tenían pequeños contratos con ella empezaron a distanciarse. Su mundo de apariencias se estaba desintegrando. Mis padres, por su parte, intentaron mantener la fachada. Les decían a sus amigos que yo estaba pasando por una crisis, que estaba siendo influenciada por malas compañías. Pero la notificación de desalojo era un hecho demasiado concreto como para negarlo. La humillación era pública. Yo me mantuve firme. Cada llamada que no devolvía, cada mensaje que ignoraba, era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo a mi alrededor.
Un muro no de ira, sino de límites. Por primera vez en mi vida, estaba definiendo mi propio espacio, mi propia paz. Y me di cuenta de que la paz no siempre es silenciosa. A veces, la paz es el sonido de un teléfono que suena y que tú eliges no contestar. A pesar de mi nueva determinación, hubo una noche, a solo unos días de que se cumpliera el plazo de los 30 días, en que la fortaleza de mis convicciones se tambaleó. Estaba trabajando hasta tarde en un proyecto, y al buscar unos planos viejos en un cajón, me encontré con una fotografía. Era de hacía unos 10 años. Estábamos los 4 en la playa de Acapulco. Griselda y yo éramos más jóvenes, mi padre parecía más relajado, mi madre incluso sonreía de una manera que parecía genuina. Parecíamos una familia feliz. Sostuve la foto en mis manos, y una ola de duda y culpa me invadió. La imagen de mis padres, ahora con más de 60 años, haciendo cajas, buscando un lugar donde vivir, me asaltó. La imagen de mi hermana, a pesar de todo su veneno, enfrentándose a una humillación pública. ¿Me había excedido? ¿Me había convertido en el monstruo que ellos decían que era? El juramento silencioso de mis 16 años, aunque roto, todavía tenía ecos fantasmales en mi mente. La niña que había prometido protegerlos estaba gritando en algún rincón de mi subconsciente, horrorizada por lo que la mujer adulta estaba haciendo. La soledad de mi decisión me pesó enormemente en ese momento. Era fácil ser fuerte a la luz del día, rodeada de la lógica de los contratos y el apoyo de Lorenzo y Noelia. Pero en la quietud de la noche, con solo una vieja fotografía como compañía, la línea entre la justicia y la venganza parecía peligrosamente borrosa. ¿Estaba reclamando lo que era mío, o estaba destruyendo a mi familia por despecho? ¿Era un acto de autopreservación, o un acto de una crueldad imperdonable? Incapaz de soportar el peso de mis propios pensamientos, le envié un mensaje a Noelia. Eran casi las 2 de la mañana. Noé, estoy despierta. No puedo dormir. Siento que soy un monstruo. ¿Estoy destruyendo a mi propia familia? La respuesta llegó casi de inmediato, como si hubiera estado esperando mi llamada de auxilio. No, Silvana. No eres un monstruo. Eres una sobreviviente. Ellos construyeron una casa sobre un terreno que no era suyo, y cuando el suelo empezó a ceder, te culparon a ti en lugar de a sus propios cimientos defectuosos. No estás destruyendo nada que no estuviera ya roto. Solo estás dejando de sostener los pedazos. Por favor, no confundas esas dos cosas. Duerme. Leí su mensaje una y otra vez. Sus palabras fueron el ancla que necesitaba en medio de mi tormenta de dudas. Ella tenía razón. Yo no era la causa del derrumbe. Yo era la viga de carga que finalmente se había negado a seguir soportando un peso insostenible. Guardé la fotografía de nuevo en el cajón. La familia de esa imagen ya no existía, si es que alguna vez había existido realmente. Era hora de dejar de llorar por un fantasma. La decisión estaba tomada. El camino estaba trazado. Y aunque fuera un camino solitario, era el mío. El último día del plazo llegó. Era un viernes. Pasé todo el día en reuniones, mi mente ocupada en presupuestos y diseños estructurales, pero una parte de mí estaba en estado de alerta, esperando. La llamada llegó a las 4 de la tarde. Era la recepcionista de mi edificio de oficinas. Señorita Reyes, disculpe la interrupción. Sus padres y su hermana están aquí, en el lobby. Insisten en verla. Dicen que es una emergencia. Mi corazón dio un vuelco, pero mi voz se mantuvo firme. No los dejes subir, por favor. Diles que si es una emergencia, pueden llamarme. Ya se lo dije, señorita. Pero, están haciendo una escena. Su madre está llorando. Cerré los ojos. Por supuesto. El último acto desesperado, el chantaje emocional público. Conéctalos al intercomunicador de mi oficina, por favor, le indiqué. Un momento después, la voz de mi madre, quebrada por sollozos teatrales, llenó mi oficina a través del pequeño altavoz. Silvana. Hija,
por el amor de Dios. No nos hagas esto. Hoy es el día. Nos vas a echar a la calle como si fuéramos perros. Luego, la voz de mi padre, intentando sonar razonable pero con un temblor de pánico. Silvana, ya entendimos. Cometimos un error. Un error terrible. Pero somos tu familia. Podemos arreglar esto. Danos más tiempo. Finalmente, la voz de Griselda, despojada de su arrogancia, ahora solo un gemido lastimero. Por favor, hermana. Te lo ruego. Lo siento. Siento todo. No nos dejes sin nada. Escuché sus voces, una cacofonía de pánico, manipulación y desesperación. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana. Miré hacia abajo, a las concurridas calles de la Ciudad de México, al flujo incesante de personas y coches, cada uno con su propia historia, su propia lucha. Recordé mi juramento silencioso en la cocina de Coyoacán. Lo había cumplido. Los había protegido durante años, incluso de sí mismos. Pero nadie me había protegido a mí. Respiré hondo. El aire llenó mis pulmones, calmando el último vestigio de duda. Apreté el botón del intercomunicador. Mi voz, cuando hablé, era tranquila, clara y resonó con una finalidad absoluta en el pequeño altavoz del lobby, para que todos los presentes la escucharan. No. Solté el botón. Y luego, apagué el intercomunicador. No había nada más que decir. 6 meses después. El sol de la mañana se derramaba sobre el balcón de mi nuevo hogar. No era un penthouse ostentoso en Polanco. Era un departamento que había comprado y remodelado yo misma en la colonia Roma, un lugar con alma, con luz y con una paz que valía más que cualquier vista panorámica. Vendí el penthouse. La transacción fue rápida y rentable. Con una parte del dinero, compré este lugar. El resto lo invertí, asegurando un futuro que ahora me pertenecía solo a mí. Mi familia, según me contaba Noelia esporádicamente, había encontrado un pequeño departamento de alquiler en una zona mucho más modesta. Mi padre había tenido que volver a trabajar como consultor a tiempo parcial. Mi madre se quejaba constantemente de su nueva vida, reducida. Y Griselda, su carrera de influencer se había marchitado. Sin el lujoso telón de fondo y el dinero para mantener las apariencias, su contenido se volvió insípido, y sus seguidores se desvanecieron. Tuvo que conseguir un trabajo real, en una tienda departamental. No sentía placer en su caída. Pero tampoco sentía culpa. Sentía la distante serenidad de un arquitecto que mira los resultados de una prueba de estrés estructural. Su estilo de vida había sido construido sobre cimientos defectuosos, la mentira, el derecho adquirido y mi sacrificio. Cuando yo, la viga de carga principal, me retiré, era inevitable que toda la estructura colapsara. Yo no los destruí y simplemente dejé de salvarlos de su propia insostenibilidad. A veces, por la noche, todavía pensaba en la fotografía de Acapulco. Pero ya no con dolor. La miraba con la comprensión de que las familias, como los edificios, necesitan mantenimiento, necesitan refuerzos, necesitan que cada parte soporte su propio peso. Nuestra estructura familiar estaba irreparablemente dañada mucho antes de que yo enviara esa notificación. La traición de mi familia, por dolorosa que fuera, me había dado el regalo más inesperado y valioso, un lienzo en blanco. Un plano arquitectónico vacío. Me habían liberado de un juramento que me había mantenido prisionera durante casi 20 años. Tomé un sorbo de mi café, el sabor fuerte y real. Miré el horizonte de la ciudad, un paisaje de infinitas posibilidades. Por primera vez, el futuro no era un plan para mantener a flote a otros, sino un diseño para mi propia felicidad, construido con mis propias reglas, sobre un terreno que era, indiscutiblemente, mío. Me pregunté a mí misma, y ahora se los pregunto a ustedes, los que han escuchado mi historia hasta el final, ¿hice lo correcto? Gracias por escuchar mi historia. Por favor, compartan sus pensamientos en los comentarios y consideren suscribirse a este canal para más historias de fortaleza y renovación.